Modo Fútbol es presentado por Polar Pilsen. Táchira, 12 de 12. El aurinegro ganó a Monagas en un sufrido partido, pasado por lluvia en Pueblo Nuevo, y es el único equipo que ha logrado el pleno de puntos en el Clausura. La Guaira a tope con un set game. Los de Vidoglio aplastaron a Zamora en el Olímpico y retoman la punta de la tabla acumulada. Noel San Vicente, rojo por cuarta vez. En el adiós de Henry Meléndez como director técnico del Caracas, los avileños derrotaron a UCB y ahora volverán a ser dirigidos por el técnico más ganador del país. Hay mucho de qué hablar, hay mucho que analizar en esta edición de Modo Fútbol. Qué lindo poder venir a hacer lo que nos gusta, hablar de nuestro fútbol, de la Liga Fútbol, del torneo Clausura que ya lleva 4 fechas y está bastante apasionante, igualado, sobre todo en la parte alta de ambas tablas, la acumulada y el torneo Clausura. Como decíamos en los titulares, un Táchira que tiene marcha perfecta, equipos que le siguen la estela, perdió Metropolitanos, Carabobo retoma la senda del triunfo, Puerto Cabello anda muy bien, Portuguesa también, la gran victoria de Estudiantes, tantas cosas que tenemos que hablar y compartir con ustedes el día de hoy en esta edición de Modo Fútbol. Como siempre es un placer recibirlos acá en este lugar tan especial, la casa del fútbol venezolano, no solo en Caracas, sino en todo el país, como es Modo Caracas. Coquito, ¿qué tal? Qué buena pinta la que tienes, ¿eh? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien, chévere. Ya lo decías, una jornada 4 que, bueno, que sigue dando un poco de indicio de lo que ocurre, sobre todo en la parte alta de la tabla. Una jornada con muchísimos goles. Muchos, sobre bastantes, todo ¿verdad? el domingo. Pasaron la segunda cifra, 5 pero por en San largo. Cristóbal, 7 en Caracas, más el que le sumamos Más ahí. el de Valencia, así que bueno, tenemos mucho que analizar y revisar el día de hoy, pero bueno, antes Betania, ¿cómo estás? Coqui, Carlos, Juan, como siempre un gusto poder saludarlos a ustedes y por supuesto a todos los que nos sintonizan. Una jornada intensa en donde no vimos nuevamente empates. Sigue un solo empate, Sí. ¿no? El Caracas Estudiantes ese de la Exactamente, fecha de 1. ese 2-2 de la primera jornada. Decíamos, bueno, una jornada bastante intensa también con muchos cambios, ¿no? Porque el día de Sí. ayer se conoció la noticia de que ya no estará en el banquillo Daniel Sasso en el conjunto tricolor, en UCB. También el nuevo ciclo, ¿no? De Noel Chita San Vicente en el Caracas. Así que, bueno, de eso estaremos seguramente analizando más adelante, Juan. Juan, Y ¿cómo ganó. estuvo ese periplo? Bastante bien. Que ya te has tomado, te estás acostumbrando, ¿no? No, y Puerto siempre Cabello. disfrutamos. Ya, Sí. tiene, Me ya encanta. acostumbrado ya está. Sí. Una casa por allá. Y siempre Sí. disfrutamos visitar, salir de la capital, visitar otras plazas. Ganó el equipo que faltaba por ganar, que era Caracas, y ahora todos los 14 clubes han sumado victorias en este torneo Clausura. Cambió el liderato de la tabla acumulada. También. Metropolitanos sufrió su primera derrota del torneo. Táchira y La Guaira siguen sumando de a 3. Desplazaron ayer el conjunto violeta en esa importante y no solamente importante, bonita lucha que se está dando al frente de la tabla anual. De todo eso y más vamos a estar conversando para ustedes, pero vamos de una vez a ponerle el ojo al detalle a las tablas. Justamente vamos a arrancar por la tabla del torneo Clausura, la más inmediata, ya 4 fechas completadas. Táchira sigue con marcha perfecta, 12 puntos posibles, los 12 los ha sumado el conjunto aurinegro, ahora con una victoria en lo que fue un partidazo, un toma y dame allí con Monagas. La Guaira, que goleó a Zamora en esta fecha 4, se monta segundo en esta tabla del torneo Clausura por el diferencial de goles justamente, luego de este amplio triunfo, tiene 9 puntos, los mismos que suma Puerto Cabello, que logró su tercera victoria consecutiva, Portuguesa, que sumó completo en su regreso al mítico, Metropolitanos, que había arrancado con marcha perfecta, los 4 tienen 9 puntos. En el sexto lugar está Estudiantes con 7, que volvió a la senda del triunfo. Carabobo, con su victoria como local ante Metropolitanos, escala hasta el séptimo lugar, 6 puntos, ambas victorias conseguidas en el Misael Delgado. Caracas, fíjense el salto que da Caracas con solo un resultado, aparece octavo con 4 puntos, ahora tendrá a Noel San Vicente de vuelta en el banquillo y luego del noveno, del puesto 9 al puesto 14, todos los equipos tienen 3 puntos. Una victoria, 3 derrotas, es su balance, Rayo Zuliano, Monagas, Trujillanos, UCB, Anzoátegui y Zamora. Algo que llama la atención es que son prácticamente los mismos equipos que quedaron fuera
del octagonal. el torneo, los cuadrangulares del torneo de apertura. Es un análisis muy oportuno, Carlos, Sí. que seguramente lo desarrollaremos durante el programa, pero de verdad muy oportuno lo que dices. Eso So- habla de que quizás no se hicieron los ajustes necesarios de cara a otro O semestre. por lo menos no está viéndose el resultado inmediato en el comienzo Claro. de este Claro. torneo clausura, y esto también se ve en la acumulada porque ya hay una división importante Una brecha. en la tabla anual, como dice Álvaro Recoba del Las campeonato. consecuencias se reflejan aquí. Bueno, tabla anual también vale, porque incluye los 2 semestres. La Guaira y Táchira comparten el liderato ahora con 36 puntos. La Guaira, repetimos, por esa victoria amplia que Sí, consiguió ante ayer Zamora, mismo sacó esa diferencia de goles para quedarse primero. ahora vuelve a ser líder de la tabla acumulada, como lo fue al arrancar este semestre, porque fue el equipo que terminó mejor ubicado en la fase regular del torneo de apertura. Metropolitanos tercero, pero muy cerquita, con 34 puntos. Ahora Y tiene con por un duelo, delante un duelo con directo. duelo directo, ¿no? Claro, Donde ante pudiera Táchira, justamente. por lo menos volver a cazar a Táchira, ¿no? Correcto. Portuguesa, el Portuguesa de Leo González, fíjense, ya en la tabla acumulada va cuarto, el equipo rojinegro, muy bien posicionado con miras a conseguir boleto internacional. El quinto lugar es para Estudiantes con 27 puntos, Puerto Cabello y UCB están sexto y séptimo con 26 unidades, el puesto 8 es para Carabobo con 25, y aquí viene la brecha, la que hacía referencia a Carlos. Fíjense que del octavo, que es Carabobo con 25 puntos, ya se abre una distancia significativa con los demás clubes. Zamora está noveno, pero con 20 puntos. Caracas escala el 10º lugar con 19, o recupera esa condición. Rayo Zuliano tiene 17, Monagas tiene 14, y luego los equipos que tienen más urgencia pensando en esa carrera por la permanencia son Anzoátegui con 12 puntos y Trujillanos con 7, que justamente se van a enfrentar ahora en la próxima jornada en lo que podría ser un partido ya decisivo si lo ves desde la acera de Anzoátegui, y en lo que es un partido de muchísima obligación si lo ves desde la otra acera, desde la acera de Trujillanos. Ajá, ¿para dónde vamos? ¿Y si nos vamos a la playa? De nuevo. ¿Y parrilla en casa Jorge? ¿Y si vamos a Socopó? Socopó, el pueblo más rumbero de Venezuela. No se cansan, ¿no? Mucha calle, pero le falta llano. Comenzó esto. ¡No! ¡Lo cantó antes! ¡No lo cantes antes! No puedes cantar gol antes de que entre el balón. Regla 35. La camisa de siempre. No se lava. Olor a gloria. Regla 12 más 1. El bar se llama desde casa. No lo toca. ¿Qué te dije? Increíble. Esto se nos fue la mano. Regla 20. El que se pica, paga a los perros. Todo termina con Pepsi. Un duelo importante se vivió en Mérida, sobre todo lo vivíamos en ese mano a mano con Tomás Papá, que es uno de los tantos materiales también que tiene para aportar con Carlos Mauricio Ramírez en el análisis semanalmente, con dos técnicos, dos protagonistas de un encuentro que se verán en cada jornada. Y ahí veíamos ese mano a mano entre Pulga Gómez y Giancarlo Maldonado, de la nueva savia de los técnicos venezolanos que fueron exitosos en su carrera como futbolistas, tanto con la selección como a nivel de clubes, incluso a nivel internacional, lo que ambos futbolistas, muy similar, sus carreras lograron en el extranjero. Y fue un duelo interesante en la cancha, con pocas ocasiones, sobre todo en la primera mitad, pero con una muy buena reacción de Estudiantes en el segundo tiempo, que supo aprovechar, comenzando la segunda mitad, con un Romy Shibey que está on fire. Imparable. Es sin duda la figura de este Estudiantes, y qué bueno que tenga un futbolista que resalte justamente tras la salida de Kevin Quejada, porque uno se antojaba, sobre todo con la búsqueda que tiene o que tuvo Estudiantes de un delantero, ahora tiene más bien muchos, ¿no? Con Jesús Hernández ahora como consolidado, como Ronaldo Chacón. con Lo que el pasa es nueve que, del bueno, equipo. ninguno es el mismo perfil, ¿no? De lo que Totalmente, se fue, pero se están apoyando allí. Pero qué bueno que aparezcan otros futbolistas, en este caso como Romy Bueno, Shibey. ya lo venía haciendo en la apertura, Sí, ¿no? pero ahora- ahorita está Claro, tomando pero esa no era- batuta Destacando de no líder. era tan- protagonismo. no era exacto, no era protagonista por lo que venía haciendo también Quejada. Una muy buena victoria de Estudiantes que le permite al equipo de Pulga Gómez subir en las dos tablas, meterse en zona de clasificación hacia el octogonal
y pues una marcha buena de Estudiantes que creo que todavía su punto pendiente sigue siendo los resultados fuera de cancha. Pero mientras mantenga esa solidez en Mérida, yo creo que le va a venir muy bien a Estudiantes en este campeonato porque se está mostrando un buen equipo en la cancha, en la propuesta sólido. futbolística, sólido, capaz de ganar, capaz de vencer a equipos importantes. Y creo que este Estudiantes por fin va a tener un protagonismo interesante en este torneo. Y Pero están- y han todavía no tan mantenido una contundente. columna. No tan Sí, contundente. no. Bueno, No, lo pero dijo tiene la que ser Pulga Gómez, progresivo, que Juan. todavía falta ese Sí. toque en el último tercio de Pero es un cancha. equipo que genera. Sí, genera y mucho, pero no traduce ese volumen en gol. No está teniendo pegada y el no tener esa pegada se puede traducir en Claro. que deje escapar puntos. Este partido lo gana y lo gana bien. Fue un Estudiantes que en los números puedes decir fue superior, pero Anzoátegui pudo empatarlo en Sí, cualquier sí. momento. Hay una pelota que rescata prácticamente sobre la línea José Montilla cuando ya estaba batido el arquero Eddie Roberts. Más adelante, ya sobre el final del partido, la última jugada del partido es una salvada providencial de Eddie Roberts, una Sí. mano Sí. que valió para amarrar o para sostener esos 2 Pero puntos. en gran- Entonces, por la falta de Sí. contundencia, se le pudo haber escapado a Estudiantes o un par de unidades en este partido. Así que creo que ese puede ser el sabor agrio que deje el partido. Claro, es mucho más fácil o mucho más satisfactorio trabajar en la semana para corregir eso luego de una Claro. victoria. Y van a ver, obviamente, el vaso medio lleno. Mira, importante que han mantenido la columna, ¿no? Vertebral del equipo ya desde el año pasado. Creo que le hacía falta también esto a una institución como Estudiantes. Sí, sobre todo porque son jugadores de la casa, muchos de ellos, y que tienen tiempo también vistiendo la... Muy bien los laterales Sí, en este la- partido. Y me parece que la Pulga le ganó ese duelo táctico a Giancarlo, porque lo decía en rueda de prensa, supo neutralizar una de las fortalezas de este equipo, que es su banda izquierda, sobre todo allí con Silgado, si mal no estoy, y logró pues neutralizar en gran parte del partido, además también de atacar por ese lado con Romishi Bey, que decíamos está imparable y está tomando la batuta de líder en ofensiva. Anda muy bien, Silgado. Luego de Ahora que lo de la ida de mencionaste, Quejada. Oh, anda muy bien, está también. siendo uno de Siempre ha los sido puntos uno de de los luces mejores, de... para mí siempre ha sido uno de los mejores laterales izquierdos del campeonato, Silgado. Sí, bueno, Sí. la- Muy la- consistente, pero Sí. ahora está teniendo más protagonismo en el área rival. En el área rival, mucha llegando más. proyección, y Le eso lo están dando más identificó cancha, la Pulga, ¿no? sí. Y por eso a veces cuando juega con línea de 3, Anzoátegui, se ve muy bien también el trabajo de Silgado. Nos vamos a ir al Estadio Olímpico porque pues había mucho alrededor de este partido entre UCB y Caracas, sobre todo con los rumores que hubo durante la semana. De un lado y del otro. Sí, sí, por eso te digo, coincidían justamente los dos equipos en los rumores que venían sonando. Y bueno, una gran victoria de Caracas. Otra vez, algunos detalles que suponemos que ahora con Noel San Vicente ya oficializado como técnico de Caracas van a tener que apuntar a corregir el tema de las expulsiones, el Sí. tema de fallar los momentos, las pelotas claves. Tuvo un penal para ampliar un 2-0, terminó pidiendo la hora con 10 hombres cuando Sí, lo falló incluso allí Sebastián. pudo haberse ido cómodo en algún momento del partido Caracas asegurando la victoria. Un buen Contra- partido de Fran Carlos que creo que le hacía Sí, falta. también. De Robert Hernández. hay Salvo que el decir, detallito ese de Fran Carlos al final, que a punto estuvo de costarle el empate soltando una pelota No, pero estuvo en el bastante área, pero sólido estuvo y bien. creo que teníamos rato sin ver a Fran Carlos como lució este fin de Necesitaba semana. Sí. otra actuación protagónica volvió para al ganar 11. en Y- confianza. Y la Claro. situación lógica de UCB que, pues, otra derrota, ha tenido una campaña desde finales del torneo clausura, en la fase final del torneo apertura, perdón, y la intervención internacional, una sola victoria, 3 derrotas en lo que va de torneo clausura, pues no hubo paciencia en la institución. Terminó costándole el cargo a Daniel Sasso. Yo quiero en este momento aprovechar justamente para desearle todo lo mejor a Daniel Sasso, porque de verdad Me sumo. cualquiera cree que Totalmente, hacer sí, sí. campeón a un equipo como UCB es fácil porque tiene una Y gran tantos nómina. No, años, no, a no. veces es más Tantos difícil. años que tenía al UCB sin contrario, a veces- ganar. A veces es más difícil tanta manejar jerarquía eso, en el sí, camerino, claro. porque al final sí hay un tema de egos y es tratar de mantener contentos a todos allí en el grupo, en un grupo muy competitivo donde había tantas alternativas por posición, y si no es mantenerlos contentos, por lo menos mantenerlos comprometidos. Demostró Daniel Sasso en esta segunda etapa con UCB que es un técnico
capacitado, que no lo dudábamos, pero además apto para manejar vestuarios con muchos tipos Yo pesados. en lo particular siento que debían haber tenido un poquito más de paciencia con Daniel Sasso, sobre todo porque este es un equipo que tiene nuevos, Claro, nuevos por supuesto. componentes, Y eso Y sí que que se le lleva fueron tiempo. piezas importantísimas. que ¿verdad? se está readaptando, Sí, se fueron sus dos reorganizando. centrales, tiene dos centrales nuevos, no es fácil acomodarse a eso. Es un equipo que está tratando de encontrar los sustitutos a futbolistas tan valiosos como Juan Manuel Cuesta, que si no era el mejor futbolista que ve en el campeonato, estaba en el top 3, por Sí, ejemplo. totalmente. Entonces, siento que ahí pues hubo poca paciencia, un equipo que se convirtió en ganador, que quiere seguir ganando y quizás pues... Claro, es que ese es el algo, problema. Cuando sí. te acostumbras a lo bueno, te Sí. cuesta un poco cuando... También era un ciclo ya Y largo. fue algo provocado por el mismo Sasso, que hay que decirlo. O sea, que este equipo se ser un acostumbrara a equipo ganar. grande. Sí, Su claro. segundo ciclo, pero, ¿no? Claro, Con el pero ya equipo, era un además. ciclo, ya era un ciclo bastante largo Sí. que se había extendido y a veces puede haber también un tema de desgaste en las fórmulas, Y fíjate que eso lo decíamos consideraron la que- semana pasada, claro, ¿te acuerdas, consideraron- Juan? Claro, Que- consideraron que- que quizás no era tan factible que se le encontrara una vuelta o el equipo no iba encaminado a encontrar una vuelta en esa reestructuración de la que hemos hablado aquí en modo y bueno, llegó el momento de que sea otra persona quien reestructure el plantel, quien haga que engranen todas estas piezas nuevas, que se busquen nuevas maneras para que UCB pueda mantener esos estándares de competición. Quizás en el mediano plazo termine siendo positivo para ambos tanto frentes, para el para club. UCB, dependiendo de quién llegue, que pueda reencaminar al equipo a estar en los puestos altos de la tabla y para el caso de Daniel Sasso, porque también es un refrescamiento, nuevos horizontes, buscar otros retos profesionales, ya cuando tiene a su favor. Sí, el aval un título Sí, nada más y una nada Copa menos. Venezuela, Clasificación a Estrella, Libertadores, Copa Venezuela, tiene títulos ya en su haber Sí, que lo hacen no ser un técnico cualquiera en el mercado. Y eso Mira, es importante. Y dabas el mensaje de justamente de Sasso y yo también quiero mandarle un mensaje a Henry Meléndez, ¿no? Sí, y bueno, y que- también el enhorabuena a Noel Claro, San por Vicente en su supuesto. cuarta etapa en Caracas. Con ¿no? su anuncio justamente el día de ayer de Chita San Vicente de regreso a Caracas, un Caracas que está deseoso de cambios también, pero no podemos dejar a un lado el trabajo de Henry Meléndez en cada uno de los ciclos que le ha tocado sentarse en el banquillo del Caracas porque de verdad que Momentos ha hecho... de turbulencia. Sí. No ha tenido nunca una etapa de calma Sí, No, claridad. Sí. en la que pueda planificar para el Es mediano un y largo técnico, plazo. se convirtió en un técnico corporativo, ¿no? En Caracas. El técnico que aparece cuando el equipo lo necesita. Incluso le dieron la confianza por lo logrado en la Sudamericana para este semestre. Y bueno, temprano hicieron este ajuste. Pero el ajuste siempre pasa o termina pasando por un técnico que creo, a mi modo de ver, que ante la necesidad que tiene Caracas de hacer ajustes, entendiendo que con el bolsillo no lo van a hacer, yo creo que el único técnico, llamado me a atrevo a decir cambiar que el la único dinámica, técnico que puede hacer eso en Caracas totalmente. es Noel San Sí, Vicente. sobre todo Totalmente. tú tocabas un tema muy importante cuando empezamos a hablar de este partido, es el tema disciplinario. Sí, también, Es exactamente. preocupante lo que ocurre dentro de Caracas en ese aspecto. ¿Cuántas cartulinas rojas van ya en 4 jornadas? Sí, sí, y si creo te que pones van a ver, 4, Sí, ¿no? 4. siempre por lo menos un y, jugador no- ha salido y expulsado. son rojas directas además, en todas las ocasiones. O sea, es muy preocupante y yo creo que allí tiene que venir un poco la mano dura también de Noel San Vicente. Sí. Ya dirigió su primer entrenamiento. Sí. Sí. Porque El no de ayer había mismo, tiempo sí. que perder. Caracas mañana ya Tiene compite Copa en Copa Venezuela. Venezuela. Sí. Correcto. Obviamente jugará con un equipo bastante alternativo, tomando en cuenta las circunstancias del torneo clausura, pero ya es el primer compromiso oficial de este Contra nuevo ciclo de Noel Yaracuyanos en Vicente. San En Felipe. San Felipe, Será el sí. Sí, debut porque de Noel exacto, San además Vicente. viajan. Sí, sí, Entonces va a ser era ya mañana martes Sí. en San Felipe, Pero son 4 de la jugadores tarde. que él conoce. Incluso lo decía en esas entrevistas, bueno, de Hotspot 94.1 que vimos por las redes, que claro, para él es impactante reencontrarse con chamitos que en su momento eran unos niños Eran y que ahora niños, ya claro. son parte del primer equipo, los conoce. Pero los conoce Es un porque siempre potencia a los trabajó con jugadores. sub-16, recuerdo. Sí, en los también, entrenamientos de entonces, primera tenía varios sí. sub-16 ahí. Caracas y Noel son prácticamente uno, ¿no? No solamente fue exitoso como jugador, sino por supuesto ganando en Caracas, así que yo creo que es el llamado a cambiar esta dinámica negativa, de equilibrar las cosas en este torneo y ya por supuesto para lo que va a ser la próxima temporada seguramente va a ser un periodo mucho más estable.
favorable para el Caracas. Y fíjate que consiguen su primera victoria y ya están en el 8º lugar de la Sí, tabla subieron. de clausura. Sí, Es algo que tiene estos torneos cortos también, ¿no? Correcto. Que te da ese... Y no está lejos de la zona de clasificación. Con un par de victorias puede meterse nuevamente Sí. ahí. Pero el problema es que el calendario no le viene fácil, ¿no? Viene Carabobo en el camino, viene Táchira. Es un reto tremendo. Y también jugando, Copa. independientemente, exacto, del equipo que uses, pues el trabajo va dedicado a atender primero a Copa y luego el torneo local. Nos vamos a Araure. Uno no se cansa de decir qué bonito ambiente en Araure. Más de 9.000 personas en el mítico, ya remozado, con una perfecta cancha, lo pudimos ver, incluso Illich Suárez, nuestro productor, nos decía que estuvo por allá y que comprobó que la cancha está en muy buen Sí, no, estado. Los Lo camerinos es, también, los los camerinos. camerinos Sí, hay también un están cambio. recuperados. Qué bueno, Es qué buena necesario, noticia. es necesario, Sí, qué porque buena un noticia. equipo que está ganando merece una buena cancha. Eso No, lo y más pudimos allá ver. de eso, es un equipo histórico, ¿no? Sí, sí, totalmente. Tuvo que como no es apretar la portuguesa. organización, Sí. la Liga FUTB. Recordemos que Portuguesa arrancó este torneo jugando fuera de su sede habitual. Tuvo que jugar en el Mira, Farid y Richa. Tiene mucho mérito eso, porque si vemos el arranque de lo que fue el apertura, sumó 5 puntos para lo que ya fueron las 4 jornadas jugadas. Y en esta clausura lleva 9. Lleva Entonces, 9. ha habido un cambio, se han corregido detalles y además eso tiene mucho mérito porque los primeros partidos no los jugó. Pero ¿sabes algo? Lo que pasa es Algo- que a nivel futbolístico yo creo que no tenemos nada que reprocharle al equipo. Creo que lo que viene No, 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 diciendo pero perdió Juan... piezas importantes. Por ejemplo, Jesús Sí. Oja González, que era un jugador importante, David Lo Linares. perdió, sí. Hay que decir también que ayer se dio la noticia de que se renovó a Cañete hasta el 2027 y eso es muy importante. Mira, ahí justo estamos viendo la cantidad de público que 10.000 se acercó personas. al mítico, de verdad un ambientazo hermoso. A ver, se pone la piel de gallina, no Sí. los pelos de punta porque no tengo, pero en el gol, cuando veíamos el gol de El grito de gol, el del de ruido que se Ovidio, escucha. golazo, Sí. como de verdad que es algo impresionante. Ayer, en la rueda de prensa, anteayer fue esto, el sábado, en rueda de prensa, el técnico Echeverría de Trujillanos manifestaba su descontento con la decisión arbitral y decía que la derrota de Trujillanos pasaba exclusivamente por un tema arbitral. Sí vi a un buen Trujillanos, le costó mucho a Portuguesa ganarle a Trujillanos. Sobre todo en el segundo tiempo. Y algo que se habla también de la jerarquía que está ganando este equipo es que es capaz de ganar cuando no hace su mejor presentación, Portuguesa. Y pues queremos revisar esa falta que generó el tiro libre que a la postre convertiría el panameño Ovidio. Ahí está, la jugada. A ver, Para yo mí hay creo, infracción. sobre todo es innecesario, creo que es Darvis Rodríguez el que Sí, levanta, sí, sí. el que le Sí, pone es que el la brazo en infracción el es pecho. esa, la infracción es esa. Es como un golpe prácticamente, como La- una agresión. Y termina siendo como un gancho también, ¿no? Sí, sí. La lo golpea infracción, en el exacto, pecho. la infracción es esa y es una infracción de manual. El árbitro estaba cerca, la ve y la sentencia. Creo que hay que buscar explicaciones del resultado por otro lado, Sí, no, sí. no Sí. por esta jugada puntual. Luego viene el mérito en el cobro de Ovidio López, que fue tremendo. Otra cosa, pero- tampoco es que fue un penal. No, O sea, para decir que la decisión del partido, bueno, la fortuna también en el cobrador de que anota el tiro libre. Sin duda. buena pegada. Pero, a ver, te digo algo. Más allá de esto, Trujillanos está luchando, pero no le está bastando. que también- Hizo un muy buen partido Sí. en Trujillanos, Pero pero... es que ha tenido partidos complicados porque le tocó No, sí, UCB, la seguidilla- Carabobo, la un seguidilla es arranque difícil. duro. No Con está tantas fácil el bajas, con arranque tantas de- altas, el sí. técnico nuevo, es complicado. Yo creo que a partir de la próxima jornada debería, ¿no? Pero esta próxima jornada es el duelo directo. Por eso Contra mismo el duelo debería directo. sacar, ¿no? Allí el Está hashtag. obligado Trujillanos Totalmente. a sumar completo. Para destacar en el caso de Trujillanos el estreno de Osnel García, En el arco, hijo sí. de una leyenda del club. Osnel García Jr. en este caso siendo el titular en el arco con buena presentación, dejando un grato sabor de boca. Hay que recordar que tuvo una temporada 2025 muy buena en la Liga FUTB 2, fue incluso el arquero del once ideal de la campaña pasada. No le había tocado todavía la oportunidad de estrenarse en la máxima categoría y lo hace dejando la sensación de que puede tener continuidad en el puesto. Y antes de pasar al siguiente partido, no dejar a mitad de camino lo que hablábamos de lo institucional. Sí, Portuguesa hizo la inversión necesaria para recuperar la cancha, se recuperaron también los camerinos, cumplió con lo que le exigió la Liga FUTB, por eso pudo volver a casa, pero
Está el exhorto, por supuesto, que creo que hacen las autoridades, hacemos nosotros, la prensa, los aficionados, por lo que hemos visto en redes. Muy bonita la cancha, espectacular que Portuguesa vuelva a casa, pero hay que seguirle dando cariñito al José Sí, Antonio todavía Anzoátegui. falta. Hay Totalmente, temas sí, de pintura, temas que, Yo se lo decía a Betania. que son básicos, que son elementales Sí. y que es Los importante baños, que... por Fuera, ejemplo, fuera el de tema micrófono, yo se lo decía a Betania, y es que, a ver, el José Antonio Páez es un estadio bastante viejo, hay Sí, que sí, decirlo, que para adecuarlo a las realidades, incluso a la competencia internacional, porque me va a doler mucho que Portuguesa consiga un cupo internacional y se tenga que ir a jugar a Y Barquisimeto. va a conseguir el cupo y lo va a Y por conseguir. ahora le va a tocar hacerlo, Entonces, pero, o sea, hay que buscar la manera, porque este estadio, más allá de lo modesto que puede ser, si tiene las condiciones necesarias, bien, Es espectacular. bien recuperada, una cabina de Las transmisión, instalaciones, los camerinos, toda la sala donde se puede ubicar el bar sin ningún tipo de dificultad, no va a pasar nada. ¿Requiere una inversión importante? Sí. Sí, pero este equipo lo está mereciendo. En la cancha se está ganando el mérito y en la tribuna de que este equipo merece que sea atendido como debe ser para tener un Sí, estadio apto. y entender Condiciones que altas. juegas en una primera división. Exactamente. Entonces, Carlos. O sea, más allá del resultado esto en no la es cancha, una más allá presión ni nada por el estilo, una exigencia, sino, bueno, si agarramos Una el toro por los cachos, responsabilidad, es tiene una que dominarlo responsabilidad. completamente. Total. Es el llamado que hacemos. Así suena la libertad. De los que van primero, para arriba y para abajo. A cualquier destino donde toque parar. Y volver a arrancar. Eso es tener una ECA. ¿Y tú, en qué andas? Los venezolanos sabemos darle la vuelta a todo. No preguntamos qué hay de desayunar. Llegó el relleno para las arepas. Nos encanta compartir. Y cuando queremos un poquito más, decimos... ¡Dame más, pichirre! Diablitos Underwood, 130 años dándole la vuelta contigo. ¡Vamos! ¡Arrancó el juego! Comienza a rodar el balón Martín Polar. Ahí está, le mete fantasía, siguen tocando la pelota. ¡Qué gran control de Aramburu tocando para su compañero! ¡Qué gran equipo estamos viendo! ¡Qué talento! Busca ya tu balón Martín Polar. Vámonos a la Bombonerita, porque anda bien el equipo de Eduardo Zaragoza. Tercera victoria consecutiva para Academia Puerto Cabello contra, en este caso, Rayo Zuliano. Más allá de que Eduardo Zaragoza dijo en rueda de prensa que no le había gustado el equipo, sobre todo después del primer gol. Dijo que pudo haber dado más. Sin embargo, qué bien, ¿no? Que el equipo no lo da todo, pero gana, y gana cómodo y gana convincentemente 2-0. Es que entró después de ese gol el partido en una dinámica cansina, ¿sabes? Letargo, ¿no? Sí, porque Puerto Cabello lo tenía completamente controlado, pero a pesar de que se adueñó de la pelota, de que mantenía a Rayo Zuliano lejos de su arco, que prácticamente la única opción que tenía Rayo Zuliano para ganar metros en campo rival eran las individualidades de Cristian Romero, las acciones individuales de Cristian Romero. No terminaba de ampliar la ventaja Puerto Cabello. El rival queda con un hombre menos desde muy temprano en la segunda parte. Terminó con 9 hombres, ¿no? No, Igual. después se recuperó. Se recuperó. Termina con un hombre menos por la expulsión de Orejuela, pero luego, más adelante, se lesiona el chamo Ángel Jiménez. Estuvo varios minutos fuera de la cancha, pero Guapioy pudo entrar para completar el partido. Pero lo cierto es que no lograba Puerto Cabello ampliar la ventaja, a pesar de ser un claro dominador. Llegó un momento del partido en que tampoco es que generaba ocasiones de mucha claridad contra el arco Luis Corredor. Lo sentenció en el agregado, pero por allí viene la interpretación que le da Eduardo Zaragoza. Sí, ganó bien, fue superior obviamente, tuvo un muy buen arranque de partido, logró cristalizarlo en el marcador, pero la dinámica del partido pedía más, pedía quizás para que ampliar más Puerto temprano, Cabello sentenciarlo más temprano. sentenciara Sí. más temprano el partido. Pero Exacto. Y que no perdieran el ritmo tal vez, ¿no? Por lo Correcto. que dices, porque fueron como durmiendo. Gracias a esa superioridad, terminó poniéndose más lento y más lento el partido, y Eduardo es un tipo que le gusta que haya velocidad máxima en los 90 minutos, Bueno, pase lo que pase en el y marcador. pierde nuevamente a Sayomo.
Otra vez. ¿no? Otra vez las lesiones. Y habló de lesión, ¿no? Sí, Quizás no de por prevenir, lo sacó para evitar, Sí, una sino de lesión. un golpe. Ese es el tema de Sayomo, ¿no? Sí. Sobre todo la poca regularidad que ha tenido desde las lesiones, que es muy, no sé, muy No, y expuesto y frágil. es frustrante no solo para él, para el equipo también, porque el tenerlo sano, y lo hemos visto, Es muy importante. es muy importante, es un Pero- jugador muy, muy importante. Además, Este la partido confianza dejó que una tiene Eduardo. Este partido dejó una buena noticia y es que Tucaní, cuando entra por Saguiomo a cumplir el rol de Saguiomo, se pareció mucho a Saguiomo en su juego. Supo adaptarse. sí. Creo que supo adaptarse. Y tan a diferentes darle. que son, ¿no? Sí, Sí. pero Sí. por eso lo destaco. Sí, sí. Supo adaptarse a darle a Puerto Cabello lo que habitualmente le da Daniel Saguiomo. Entonces, eso por allí puede ser una noticia positiva para el equipo de Habría Eduardo que, Zaragoza. habría que consultarle a Eduardo si se ha trabajado eso, ¿no? Un poco entendiendo el tema de las Sí. lesiones de... Rayo que le está costando muchísimo, ¿no? Mucho, Cuando sale de Maracaibo conseguir resultados positivos. Ojalá pueda hacerlo, ¿no? Rayo para que no corra riesgo y también trate de buscar un cupo hacia los 8 primeros. Nos vamos a San Cristóbal, palo de agua en Pueblo Nuevo. Sí. Tremendo. Y no vamos a decir que la cancha, pues, No, se que la vuelve cancha no estaba, pesada. es que fue Sí, tanta sí. el agua que más bien ahí medio respondió el césped de Pueblo Nuevo. Sin embargo, influyó para mí sí en el buen desempeño de ambos equipos en la cancha. Cayó mucha agua en Pueblo Nuevo. Pero no evitó que fuera un partidazo. Pero, exacto, no evitó que fuera un toma y dame tremendo, ¿no? Un partido donde había VAR y que fue fundamental también algunas decisiones en el apoyo también a Jesús Valenzuela, que fue un partido que dirigió nuestro árbitro mundialista, y una muy buena victoria de Táchira, Sí. sobre todo porque parte de la visión y la interpretación que dio Recoba a cómo estaban las cosas en el partido. Y fueron protagonistas los hombres que vinieron del banco, Calzadilla, Peñaranda con ese gol. Sobre todo el tema de Peñaranda luego de tanto ruido polémica, que se hizo sí. alrededor. Ahí está, entró y fue decisivo en ¿No? esa victoria de y el Táchira. buen regreso de Carlos Sosa también, ¿no? Para el conjunto brinegro, uno de los jugadores Pero más no, importantes, yo- no solo del yo vi equipo, la- sino de la liga. Yo vi la rueda de prensa esta que ofrece la atención a los medios antes de los partidos Recoba, y Recoba decía, voy a tener que... alguien va a pasar un disgusto porque Sosa tiene que ser titular, tiene que jugar. cuando advertía eso. Y yo me acuerdo que en algún momento Recoba alababa mucho a Peñaranda como el futbolista de más talento en su equipo, y ahora dice lo mismo de Sosa. Dice, es que tiene que jugar Sosa. Él fue un jugador fundamental en el funcionamiento de nuestro equipo. Jugó, entró y fue protagonista de la primera asistencia, ¿no? Es determinante por Sí. todo lo que genera Carlos Sosa. Una buena noticia para Táchira que lo tenga. Además, el tema de encontrarle espacios ahora a Sosa, que tiene que jugar, pasa también porque le está gustando la idea de juntar a Polero y a Adamo. Sí, y se vio muy bien Adamo, ¿eh? Por eso. Le está gustando la idea de tenerlos a ambos en cancha, ahora se suma Sosa, entonces tienes a Peñaranda de vuelta, que luego de esos temas personales ya regresó para este partido, entró muy bien sobre el cierre del compromiso. Caraballo es otra también de las noticias Bueno, tremendas conoce que bien tiene toda este la Táchira. Limonada, ¿no? Sí. Impresionante lo de Caraballo, el dijimos golazo. Aquí, lo Era dijimos aquí, un- ese echamos un fichajazo. Sí, totalmente. A eso no era una apuesta de Táchira, eso era ir sobre seguro. Es un jugadorazo tremendo, un talento con proyección de selección y que va a dar muchísimas alegrías en San Y Cristóbal. cómo le está sacando provecho Recoba, ¿no? Inmediatamente ya. Un golazo que se mandó Jefferson Caraballo. De verdad que lo de Táchira, pues, marcha bien, ¿no? Más allá de que haya ganado No, un partido del administrativo, los 12 puntos en los 4 partidos, habla de qué gran arranque, muy distinto a lo que fue el En comienzo la de Recoba, apertura, ¿no? En el torneo de totalmente. apertura. Había hasta esta fecha 7 puntos solamente sumado y ya son 2, así que también se han corregido cosas y se ha mejorado mucho en el juego del aurinegro. sigue sumando goles, Polero. Además. Sí, y fíjate que lo hablábamos en el cierre de la apertura, que tal vez los aficionados no estaban contentos, y lo decíamos aquí, pero es que ha hecho bien las cosas. Justamente Táchira venían con cambios en la plantilla, con cambio de cuerpo técnico, se fueron adaptando y lo han hecho bien, Bueno, han ido evolucionando. Sí, si se le quiere encontrar una debilidad a Táchira es el tema defensivo, ¿no? Sí. Que a veces da, Sí. hay unos despistes que muchas permiten que los desatenciones. rivales lo sepan aprovechar. Y Maitán con un gol, Golazo. vimos el gol de Maitán de cabeza, marcando otra vez el muchacho. De verdad que se pierde de vista lo de Maitán. Pero Monagas también
cómo le está costando, ¿no? O sea, ganas un partido, después no consigues un carril que te permita llevar varias victorias, encauzar buenas actuaciones y se está quedando en el aparato Monagas, ¿no? Ojalá pueda reaccionar inmediatamente porque es un equipo que siempre lo decimos, tiene nómina, Y tiene que ser protagonista. es una organización que tiene que ser protagonista en nuestro campeonato. La Guaira, set point, ahí Sí. le hizo 6 a Zamora. Partidazo. Hace tiempo no veía, yo lo dije durante la transmisión, Betania, Sí. yo no veía una superioridad tal de un equipo sobre otro en nuestro fútbol. Y el primer tiempo de La Guaira fue, en números, Supremo. una cosa descomunal. Los 4 goles, 2 pelotas al palo en la primera mitad, o sea, se pudo haber llevado 6 en el primer tiempo Zamora. Y el cierre de partido también. Sí, Constantemente Zamora remató al arrancó, arco. hizo 3 cambios el técnico Ortiz, ahí medio más o menos comenzó el segundo tiempo Zamora tratando pero al final tampoco le dio. A mí me Fue queda la muy impresión- superior La Guaira. A mí me queda la impresión que es un equipo que se hundió desde lo psicológico. Luego de esos 2 primeros goles, cae el tanto de Antonio Uribe que abre el marcador. Y en la reanudación del Viene el partido, en una pérdida en salida, logra conseguir correcto La Guaira el 2-0 y creo que en lo psicológico el equipo se bloqueó y mostró su peor versión para lo que restaba de ese primer tiempo. Vimos algunas Sí, conversaciones Cristian entre Díaz Díaz y con Mosquera. Claro, el equipo se rompió psicológicamente, Por la frustración, anímicamente. sí. Y Fíjate, el cayó en penal- una frustración Sí, que sí, llevó sí. a que La Guaira, Es que fue muy con superior en todas las contundencia, facetas El de penal juego. de Ampliar. Santiago Gómez, o sea, es una Sí. falta que uno hace fuera del área, pero dentro del área, ¿cómo? O sea, no es que un penal para revisar, no, o sea, le metió la pierna a Zulbarán. Espero que Zamora pueda levantar. A mí me preocupa, se los digo Sí, en con cuanto al mucha sinceridad, funcionamiento. sobre todo porque uno está acostumbrado, se acostumbró a ver a un Zamora protagonista, un Zamora campeón, y ver a este Zamora como lo vimos. O sea, necesita urgentemente una reacción. Lo decía Arle Flores en rueda de prensa, le pedía perdón y disculpas a la afición porque él Una sabe lo que vergüenza deportiva, significa decía. Zamora y este no es el Zamora que la gente merece ver. Ojalá pueda despertar en lo inmediato. Ayer hablaba Ortiz que iban a hablar incluso hasta con la directiva. Sí, que tenían una reunión. Iba a una reunión, iba a haber una revisión, a ver qué termina por pasar, pero más allá de los refuerzos, de los nombres interesantes, ahí está Valladares, Santos salió con Torrealba. alguna Sí, lo que pasa es que bueno, física, porque- tampoco hay tanta profundidad. Claro, de no hay hecho, profundidad, pero tiene jugadores Muy interesantes. interesantes. Sí, tiene un Y a equipo. nivel del funcionamiento es un equipo que no está generando, porque incluso vimos en esos 2 primeros, o en el primer tiempo y en el segundo, que no hubo reacción ni siquiera en el medio campo. La Guaira también supo hacer ese trabajo de neutralizar los circuitos de juego, pero es que no hubo reacción en Y ningún ya momento. venía Por de ahí una- algunos momentos de destellos, pero nada. Y ya venía una presentación como local ante Puerto Cabello donde justamente hablábamos de eso. Claro. No generó Sí, generó nada. peligro contra el Sí, arco de Puerto hay un Cabello. tema anímico que va más allá, creo yo también. Yo no sé si es anímico Lo, nada más. no, lo anímico impactó aquí, sin duda, en Sí. este partido, pero hay hay un algo tema de más. formas, Hay un hay un tema de tema formas. El físico equipo, el equipo también. no está consiguiendo maneras para ser un equipo capaz de generar peligro. Le está costando muchísimo generar a Zamora y aparte aquí cayó en esas lagunas defensivas. Eso se tradujo en un resultado muy abultado, merecido para La Guaira. Bien por el equipo naranja, que fue Además, contundente, con encontró la Chamos. contundencia que lo Hay necesitaba. un tema también, tú hablaba, Coquito, certeramente del tema anímico, pero Actitudinal. yo en la transmisión llegué a decir, o sea, ante lo que tú veías del equipo, el tema de actitud, o sea, que hace falta alguien que le mete un cocotazo a los jugadores Sí, para que digan, totalmente, pónganse que las pilas. reaccionen. Y eso lo digo desde el cuerpo técnico. O sea, un regaño, y yo no veo eso con el profe Ortiz. Y me disculpan que lo diga así, es así. pero yo vi el primer tiempo, una pasividad Es en que el es un campo, equipo desde el sin banquillo. ideas, es un equipo sin ideas. Claro, la reacción de los 3 cambios en el segundo tiempo, ok, pero faltaba un... Claro, es que tú puedes tener un equipo extraordinario, figura extraordinaria, pero si no hay una idea de juego, una identidad de juego, una filosofía, el equipo no te va a Y hoy no podemos a precisar, responder. y hoy no podemos precisar a qué no sé juega a qué este Zamora. juega el equipo Correcto. del profesor, Es la raro, verdad. es extraño verlo en un equipo como Zamora. Mira, antes de irnos al otro partido, porque no podemos dejar de lado lo de La Guaira, creo que nos Sí. extendimos bastante en Zamora, necesitaba un partido así, mostrando esta Total. contundencia La Guaira, lo logra y algo que me alegra muchísimo, ya lo decía Coqui, creo que es súper oportuno hacer esa mención, claro. el espacio que están Chamos. consiguiendo los jugadores jóvenes de este plantel. Este Deportivo La Guaira se ha caracterizado
caracterizado, es parte de su sello por ser un exportador de talento, una plataforma para que los jugadores consigan oportunidades importantes en el extranjero. El caso más reciente fue el de Jackson Rivas, pero están teniendo cancha, minutos, protagonismo, Miguelito González, Manuel Zulbarán, que anda a un nivel extraordinario. César, que sigue siendo un Silva. chamo, que lo que pasa es que con Caracas debutó tan joven que... Pero sigue siendo un jugadores chamo, jóvenes. Ayer debutó otro, ¿no? Michael Peña. 2010. Sí. Y en los minutos que estuvo mostró algo extraordinario este chamo. Sí, mucha personalidad para jugar. Atrevido, fue para adelante, completó todos los pases, remató al arco. De verdad, muy bien por el espacio que le ha conseguido. Y eso tiene mérito. Héctor Pablo Vidoglio, claro. De parte del técnico, porque tuvo bajas importantes. Y te habla de un reinvento. Y lo ha hecho rápido. O No, sea, mira, el Betania, equipo se reestructuró tú muy sabes bien. que Y lo de Juan Carlos Castellano, de verdad, Sí, también. empieza... También, claro. Uno habla de siempre un equipo campeón se arma de una base sólida defensiva. Y uno recitaba Casimiro, Osío, Jorge, Kaki por el y otro, Jorge sí. Gutiérrez. Y hoy día ninguno Ninguno de de esos los cuatro cuatro. está ahí. Ninguno. Claro. Y ha respondido Y el equipo responde, el equipo gana y se Por eso lo mantiene en decía. zona alta de la tabla. Y en las otras líneas también hubo variantes importantes. Recomposición, Por sí. eso decía que creo que el mérito aquí del cuerpo técnico en general es la capacidad para reinventar el equipo. Hicieron un buen torneo apertura, Sí. pero no les alcanzó para dar ese último paso hacia la final. Sí, ese es el último Entonces, reto que tiene Sí, la desde Guaira. hace ya Claro, tiempo, es que desde hace tiempo. un Pero- título. pero Claro, ve- es que- no, en la fase y a Si final. ver- quieres resultados distintos, tienes que probar cosas Claro. distintas. Capaz Y este está sea el año. probando cosas Sí. distintas en esta No, clausura. y llama la atención sobre todo porque veníamos muy acostumbrados a un esquema de juego que iba muy con esa plantilla que se ha movido mucho y con estos cambios creo que se están adaptando ya más a ese estilo de juego de Vidoglio Sí. que le ha costado a los jugadores de La Guaira cambiar. Y esta semana anunció 3 bajas, ¿no? Importantes. Sí. La de Osío, Gutiérrez, Osío Gutiérrez y Jackson Rivas. Jackson Rivas. Bueno, ahí está La Guaira, ¿no? Con bajas y ahí recomponiéndose y sigue luchando en la parte alta de la tabla. El partido quizás más atractivo de la fecha era en Valencia por el protagonismo. Hablamos del actual campeón del torneo Apertura y en la acera de enfrente el equipo que ostentaba el primer lugar en la tabla acumulada. Victoria de Carabobo 1-0 con algunas variantes en el 11. Con protagonismo de futbolistas que quizás uno no los llamaba o no los tenía en consideración para ser protagonistas, como Exxon Arzú. Arzú, el hondureño. el que terminó siendo delantero centro. Bueno, lo decíamos, es bueno por las bandas, pero también podía Decía estar Daniel allí Faría, como no delantero. queremos exprimir a Lawrence Sí, Martínez. Tigre, que es el único que está ahí, entonces vamos a tener y esta... bueno, le dieron la oportunidad a Arzú y no la Y lo- desaprovechó. Y Arzú lo decía en la entrevista que le hicimos luego de culminado el encuentro, porque le preguntábamos justamente sobre eso, ¿no? Si él ya había visto más minutos en otro momento en la posición y decía que bueno, que él lo podía hacer, pero no era donde él mejor se sentía, pero que si ese es el pedido del Y lo que cuerpo quiere técnico. jugar. adaptarse. Es un Exacto. futbolista que está llegando, quiere Claro, tener espacios. claro. Ha hecho una muy bonita conexión con la afición de Sí. Carabobo rápida, de verdad. También se los ha sabido ganar a Arzú. Ha tenido buena participación en los minutos que ha sumado para destacar eso, como Carabobo o como Daniel Farías, ante la ausencia de una alternativa para Lawrence Martínez y Sí, tratando natural. de hacer rotaciones también, de no exprimir a un Lawrence que sabemos que hay que llevarlo poco a poco en la carga física, recordando Sí. todo ese periodo de 2 años Sí. que estuvo fuera por lesiones. Buscó la alternativa ahora de Exxon Arzú por dentro como 9, respondió porque el gol fue de un 9 Sí, consagrado, de sí. alguien que lleva rato jugando Sí. en la posición. Todavía Carabobo sigue buscando un centro delantero, fortalecer esa posición, Sí. no para que Lawrence Martínez no sea el titular No, o no, para pero desplazar tiene a que Lawrence tener- Martínez, tiene que sino- tenerlos. exacto, tiene que tener profundidad en la posición, un equipo que aspire a pelear por título. Si usted no vio este partido, si no tuvo la oportunidad de verlo, qué lástima del Los partido grandes que se protagonistas, perdió. tanto Miguel El- Silva como Sí, el como marcador Justi, es sí. súper engañoso. Este fue un 1-0, pero esto fue un partido de ida y vuelta con un vértigo tremendo, porque Metropolitanos, como siempre, fue fútbol directo y un equipo ordenado y de fútbol directo, y Carabobo también fue un equipo de muchas transiciones rápidas. Entonces tuvimos pasajes donde había peligro aquí, íbamos a la otra área y también ocasión clara. De inmediato otra vez Carabobo Movido. llegaba, Metropolitanos respondía, de ¿sabes verdad. qué? un No me daba partidazo. chance a mí de dar primer datos en tiempo- el primer en tiempo parte fue baja. extraordinario. ¿Sabes Fue qué me extraordinario y quedó gustó? 0-0. Que Estífano desdramatizó la derrota.
Sí, dijo, él estaba tranquilo. o sea, estaba no, tranquilo. este equipo marchamos bien, o sea, no tenemos por qué preocuparnos. Claro. Es un equipo que nos ha ganado, No, no, lo y que decía, mira, el es resultado que campeón de la fuera apertura. hubiese sido los 3 puntos para Metro, hubiese sido los 3 puntos como fue, terminó siendo para Carabobo, o hubiese sido un empate, es que podía pasar cualquier cosa, porque como te digo, prácticamente mientras estuvo 0-0 el marcador, los grandes protagonistas fueron los arqueros, Sí. de ambos lados. El gol podía caer para cualquiera de los dos lados y aparte apoyo que desdramatice el resultado Francesco Estífano, porque ponte a ver lo que es el arranque de calendario para Metropolitanos. Primero lo básico, lo numérico. Es un arranque de torneo clausura extraordinario, porque si analizamos, como ya lo hemos hecho con los otros equipos, hasta esta fecha en la apertura Metropolitanos había sumado solo 3 puntos. Sí. Y ahora está Jugaba sumando bien y no 9. ganaba, me Y no acuerdo. ganaba, y Pero, ahora juega bien y gana. En este ¿Cuál es el partido, bueno, arranque? es contra ¿Cuál es el- Carabobo, no es cualquier equipo. ¿Cuál es el arranque de calendario para Metropolitanos? Comienza contra la plantilla más jerarquía, Sí. Puerto Cabello. Luego enfrenta al campeón nacional, a UCB. UCB, Lo luego tiene La también en Guaira. el camino. Después contra La Guaira, el equipo que estaba líder en la tabla acumulada. Y lo destrona, Ahora ¿no? a Exacto. Carabobo, el campeón del torneo de apertura. Pero viene Y en la Táchira. próxima fecha, Táchira. O sea, las primeras 5 jornadas de Metropolitano son muy complejas y el equipo está en la parte alta del clausura peleando la tabla acumulada y más adelante vienen los partidos donde sí quizás la exigencia de sumar sí o sí va a ser mayor. Sí, bueno, ahora le toca enfrentar a Táchira además, no va a poder jugar a Andrés Ferro. Por Acumulación de acumulación de amarillas. amarillas La- y esperando el parte médico de Caricote también. Esperemos Va a no pase a verse mayores, que sea solo una contusión. Obligado al menos en una Creo variante. que no preocupa tanto el lado de Manenti porque aunque ayer fue su primer partido de este torneo clausura, cuando le ha tocado entrar en el apertura lo hizo bastante Está súper bien. integrado a la Sí, sí, dinámica sí. del equipo. El problema es si no está tampoco Caricote, si la lesión no le permite regresar, se dio un golpe fuerte contra uno de los postes para quienes no pudieron ver el partido, entonces ¿quién acompañaría a Manenti? Sí. Porque ha habido rotaciones entre los centrales, pero la rotación siempre había sido Esos de 3. tres, exacto. Y en la convocatoria de Metropolitano siempre están esos 3 centrales. Entonces, ¿quién sería ese Si cuarto no se central? recupera ¿O quién sería Caricote? esa alternativa Claro. si no se recupera Caricote? En DACA tú puedes encontrar lo que necesitas para equipar tu hogar. Y pensando en tu comodidad, con envío gratis a tu casa va a llegar. DACA es la super tienda de toda Venezuela. Sé feliz en DACA. ¿Sabes realmente qué significa PAN? Sí, P-A-N. Para ayudar a los nuestros. Pude abrir mi negocio. Para alcanzar nuestros sueños. Porque amigos nunca faltan. Nosotros hacemos la harina y ustedes le ponen el significado. Esa. ¿En serio? ¿Llegó a Venezuela? Fastback Abarth. Libera el veneno que vive en ti. Momento de revisar ya el 11 ideal de esta jornada. Buenos goles, vamos a revisar también en esta etapa del programa protagonistas individuales y los que tienen que ver con ese 11 ideal. Juan, ¿quiénes están por ahí? Hablábamos de Fran Carlos Benítez como un jugador que necesitaba una actuación como la que tuvo en esta jornada 4. De vuelta a la arco en titularidad. cero, de vuelta a la titularidad, arco en cero, además siendo protagonista con varias intervenciones claves y bueno, el 11 ideal de la jornada 4 arranca por allí. Fran Carlos Benítez en el arco, línea de 4 en el fondo, vamos a ir de derecha a izquierda con César Urpín, que viene teniendo un gran nivel con Portuguesa, Giovanni Ramos
consistente como siempre, el central de Puerto Cabello, el mundialista, Leo Aponte, que fue figura para el 0 que sacó Carabobo, y José Montilla en el costado izquierdo, que ya lo destacaba, creo que era Betania, la buena actuación que tuvo en el lateral izquierdo de Estudiantes, además que una intervención suya, una salvada prácticamente sobre la línea, termina siendo clave para el resultado. Estás adelantando la jugada segura probablemente. Es una de las candidatas. Es una de las candidatas. Aunque hubo otra salvada también magistral. Esa sí sobre la línea. Sí. En la zona media, John Marchán. con qué buen partido, ¿no? Sí, Figura. Y con regularidad, muy bien. Golazo, Marchán. Christopher Montaña, otro que está mostrando un gran nivel en Portuguesa, y Miguelito González, un gol y 2 asistencias para Tenía La Guaira. rato que no anotaba, el 2024. Bueno, Así esta que vez se le dio el gol y aparte Buen un regreso. par de asistencias. Sí. Y en el frente de ataque, Adalberto Peñaranda, que entró como suplente, pero fue un revulsivo total. Todo lo que pudo lo remató, buscó el arco insistentemente hasta que se le dio el gol. Antonio Uribe, que caminó el triunfo de La Guaira con gol y asistencia muy temprano. Y el señor Romish Ibey, que ya lo veníamos diciendo, está siendo el gran artífice del buen arranque de torneo de Estudiantes. Continuamos con el mejor técnico de la fecha. Vamos a ver entre los candidatos quién se lleva ese título en la jornada. Bueno, el hombre que su equipo hizo 6. Golio. Héctor Pablo Vidoglio, gestionando una plantilla prácticamente con un 11 nuevo, hay que decirlo, sí. O sea, con jugadores que ya eran parte del equipo, pero que no eran los habituales, al menos en el 11 titular. Gestión de grupo. Creo que va a arrasar seguramente en las distinciones La Guaira después de una victoria 6-1. Merecido allí para Héctor Pablo Vidoglio. No, por y esa dijo gestión de en grupo. rueda de prensa Vidoglio que el equipo, este fue la mejor presentación, más allá de los goles, lo dijo, más allá de que era un 6-1, el equipo hizo todo lo que yo quiero que haga. Presionó arriba, recuperó las pelotas inmediatamente cada vez que las perdía. Presión tras y es pérdida, que hablaba. el que vio el partido se dio cuenta de que fue un partido perfecto para La Guaira. Vamos, Juan, a ver. El equipo primero, vamos con el equipo primero. Claro. El equipo de la jornada. Está bastante fácil. Bueno, no, ahí está, ¿no? A ver, 6 goles hizo La Guaira. Y de 6 qué buena foto, además. goleadores Y de 6 distintos. goleadores distintos, ¿no? Un equipo bastante plural, colectivo, con figuras, no solamente uno que destacó por encima del resto, todos Y que demuestra involucrados. tener profundidad, justamente, por esas variantes. Bueno, está imagínate que haciendo Héctor Pablo Ceballos, que es una de las figuras de este equipo, ese zurdo que a mí me encanta, estuvo bajito con respecto al resto de los componentes de La Guaira. Qué buen premio para todo este grupo como mejor equipo de la fecha. ¿Sabes que ayer me llamó la atención porque Recoba destapó una Maltín Polar? Él siempre la toma y la toma caliente, Él ¿no? se Es la raro, toma ¿no? caliente. Es raro. Un Hay día que esto le decirle voy a preguntar, que tenga tiene cuidado. que tomarla fría porque así sí es más sabroso. Exactamente. ¿Cómo suena? El golazo de la fecha. Epa, hubo golazos. Vamos a ver cuál es el gol de la fecha. Muchas posibilidades, sus condiciones. Sí. Este es Brian Palmesano. Pasó Juan David. Otra vez, mira, precisamente Caraballo. ¡Qué golazo! Maltín Polar, energía natural y full sabor. Le metió un sablazo al ángulo a su ex compañero inexorable, ley del ex Jefferson. No lo celebra Caraballo, respetando su pasado respetuoso. inmediato. Son No, códigos haga- del fútbol, pero son mira, códigos. gol de crack. Tú ves cómo Golazo. protege la pelota. Ante Cariaco. Ante como Cariaco. parte de- Cariaco lo va a Además. marcar. Protege ante la llegada de Cariaco, se acomoda y la mata en el ángulo. Mira, iba a pedir tiempo antes de que proyectaran, no nos dio chance para justamente, hubo tantos buenos goles que quería ver realmente con cuál se quedaba cada uno de ustedes, porque el de Robert Hernández un zapatazo tremendo. No, el de Desde Marchán. 30 El de metros. De Marchán El fue un golazo. fue bueno. Dejó al arquero rival, a corredor haciendo la estatua. El de Romichi Bey Sí, también fue desde buen una gol. distancia importante, potente, ajustado abajo. A mí me gustó mucho el de El de Marchán. Baba, el de Baba El de González Baba también González fue fue un golazo. buen golazo, Sí, sí, es sí. verdad. Sí, en general fue una fecha de Fue muy muy buenos bueno. goles. Dejó a Madera, le quebró la cintura 2 veces. Baba Cualquiera González. de esos podía ser Y con la candidato. zurda.
No era O sea, una decisión fácil. Lo que pasa es que el de Caraballo fue un golazo. Sobre todo por cómo protege la pelota y cómo la mete en todo el ángulo donde nunca llegaba a Lima. completa. Que lo disfruten en San Cristóbal, que jugadorazo tiene. Y yo creo que va a ser poquito tiempo, ¿viste? Huele a For Export de nuestro fútbol a Jefferson Caraballo. Jugada segura, vamos a ver También cuál. hay varias. Vamos Hay a ver cuál, vamos a ver cuál. Superó la marca de Mauricio Márquez. Recuerden, con 10 hombres está Caracas. Gana 1-0. Centro que venía del bomber Juan Camilo Zapata, lo que dejó suelto Fran Carlos Benítez. Milagrosamente terminó sacando esa pelota del fondo por allá Yendis. Ay, ¿qué vamos a hacer, Tomás? Pelota en corto. Lugo. No quieren. Bueno, Yendis. Yendis sobre Yo le la digo ahí línea. a Tomás, es que ¿qué vamos a hacer con Fran Carlos? Porque justo en esa jugada veníamos diciendo el jugador del partido. era Entre Fran Tomás y yo, estamos en el jugador del partido, ¿quién es? Fran Carlos Benítez. Justo en esa jugada decía, ay, ¿qué vamos a hacer, Tomás? Porque Apareció. bueno, ahí Fran Carlos dejó una pelota Sí. que pudo haber sido el empate. Pero estaba bien posicionado Yendi para Yendis. salvarlo Sobre ahí la línea para línea. reventar esa pelota. Sacó otra Jesús Yendis. Montilla, ¿no? En Estudiante. Sí, muy similar. Sí, muy parecida. similar la de Montilla también. Un poco más exigida, pero separada de la línea de gol. Esta de Yendi fue una pelota que ya estaba prácticamente dándole el empate a UCB. El MVP, Súbete el a más mi moto. valioso. Tampoco estaba fácil, ¿ah? A ver, ¿quién se lleva la moto de Caen Parkway? Y es el señor John Marchand. John Marchand, que parece ganarse un espacio en el once titular de Eduardo Zaragoza. Tuvo 2 remates a puerta, uno de ellos lo transformó en gol, un golazo. Además, efectividad en pases del 90%, ganó el 75% de sus duelos. El 100% de las entradas fueron ganadas. Eso quiere decir que también aportó bastante en defensa, en recuperar rápido. Justamente termina recuperando 4 balones, recibe 2 faltas. Un partido bastante completo para un John Marchand, que además le aporta al equipo desde su movilidad, su posibilidad de moverse por el pasillo interno, también Compatible por la con banda. Sayomo. Totalmente Compatible con Sayomo, porque en teoría antes uno pensaba que Marchand pudiera ser la alternativa de Sayomo cuando no estaba, Y ¿no? se demostró que pueden jugar juntos Pueden jugar tranquilamente. Qué bien por Marchand, porque desde que regresó a Sporting Cristal del fútbol peruano le había costado encontrar continuidad, ¿no? Y lo está teniendo ahora en Puerto Cabello. Está apasionante la segunda división de nuestro campeonato, la Liga Fútbol 2, Juan, y vamos a revisar qué está ocurriendo en nuestro campeonato de segunda categoría. Una jornada en ambos grupos o jornadas. Recordemos que no van por la misma jornada el grupo oriental y el grupo occidental por la cantidad de clubes involucrados, pero un fin de semana, digámoslo así, en el que hubo muchos goles y sobre todo comenzando por ese partido en el Brígido Iriarte entre Deportivo Miranda y Mineros 4-3 y con un hat-trick. Allí arrancamos el resumen. Partidazo en el Paraíso, y es que Miranda se impuso 4-3 ante Mineros. El colombiano Michel Ramos marcó 3 goles para liderar el triunfo del equipo de Andrea Fabri, pero la visita alcanzó a firmar la paridad con 2 goles desde el punto penal de César González y otro tanto del juvenil Santiago Alegría. Sería el uruguayo Lucas Fernández quien sellaría el triunfo de Miranda con su primera anotación en el fútbol venezolano. Otro que sumó completo fue Dinamo Puerto, que goleó 3-0 a Ávila, con dianas de Ricardo Martins, Mauricio Montilla y Virgilio Vallenilla. Por su parte, el líder Monagas tropezó como local ante Bolívar, que remontó el marcador en par de ocasiones. 2-3 sería la victoria de Bolívar en este compromiso, con goles de Giovanni Dolgueta y Gabriel Fermín, este último por partida doble, mientras que Dioner Fuentes y José Querales habían adelantado a Monagas. Completado ya el repaso de resultados del grupo centro-occidental, pasamos a lo ocurrido en Occidente y comenzamos por los equipos larenses que van marcando el camino. Barquisimeto goleó 5-1 al Atlético Barinas con goles de Luis Jiménez, Ángel Flores, Diego Rojas, José Rondón y Luis Montero, mientras que Fernando Estrada recortó la diferencia por el equipo barinés. Deportivo Lara fue otro que sumó completo al vencer 0-2 a Real Frontera, gracias a los tantos de Kenny González, que marcó en los minutos 44 y 47 del compromiso.
El Vigía, por su parte, sigue buscando una remontada en la tabla de posiciones que le permita así soñar con la clasificación, y esta vez se impuso por 0-2 en su visita al filial de Zamora, con goles de Jefferson Colmenares y Anderson Palacios. Solo nos queda por repasar un resultado más, y fue el empate sin goles entre Puerto Cabello y Yaracuyanos en Vistamar. Ahora bien, ¿cómo van las cosas en las tablas de posiciones? Arranquemos por el grupo Centro Oriental, donde Monagas y Miranda comparten el liderato con 34 puntos. Aragua y Bolívar están igualados en el tercer lugar con 27. Dínamo Puerto está muy cerquita, marcha quinto, pero con 25 unidades. Un poco más retirado está Ávila con 16 y el colista es Mineros con 10. Recordemos que Marítimo de La Guaira ya no sigue en competición. En el grupo Centro Occidental, los punteros son Barquisimeto y Deportivo Lara, ambos con 39 unidades. Les sigue muy cerca Ureña con 38. 30 tiene Yaracuyanos, todavía dentro de zona de clasificación. Y los aspirantes a desplazarle son Zamora, que suma 28 unidades, 26 tiene Puerto Cabello, un poco más atrás va quedando Atlético Barinas con 23, el Vigía intenta recortar esa diferencia con una buena tercera vuelta, ya llegó a 18 unidades, y Real Frontera es el colista con 11 puntos. Bueno, ahí veíamos, entre otras cosas, esa victoria de Miranda sobre 4-3. Es raro ver marcadores así en segunda, ¿no? Porque son partidos muy disputados, muy cerrados. Muy físicos. Bueno, la liga de la segunda división es muy física. Pero, ¿sabes? Casi en todos lados, es así. Sí, bueno. Esta tercera vuelta está dejando como una de las noticias positivas que Mineros, un equipo que ha basado su competencia en un plantel muy joven, ha mostrado una cara más competitiva que lo visto en la primera mitad del torneo. Aquí complicó bastante al equipo de Andrea Fabri, que por contundencia pudo llevarse los puntos. Uno acostumbra a ver a Miranda, que seguramente va a ser protagonista en la fase final, amarrar resultados a partir de una defensa sólida y la cuota goleadora justa. Esta vez Miranda tuvo que mostrar que tiene pegada también. Sí. Yo quiero ver a Mineros como antes. Quiero verlo en Cachamay como antes. ¿Cómo añoro eso? De verdad. Nada más el nombre, Mineros de Guayana, es imponente. Nada más con ese nombre marca imponencia. Y ojalá regresen los buenos tiempos allá a Puerto Ordaz. Vamos a revisar la fecha número 5. Recuerden, se va a jugar entre viernes y sábado. Y tiene pues partidos interesantísimos, chicas, en esta fecha 5. Así es, y arrancamos, como ya lo decías, el viernes a las 4 de la tarde. Se estarán enfrentando Anzoátegui y Trujillanos. Esto por allá en Puerto La Cruz. Después, ese mismo día, a las 7 de la noche, Caracas recibe a Carabobo en el Olímpico de la estreno de San Vicente en Liga. Sí, porque juega primero en San Porque Felipe. Mañana le toca debutar entonces en Copa Venezuela. Ya nos vamos al sábado a las 3:30 de la tarde en el Pachencho Romero. Se estarán midiendo Rayo, Zuliano y Deportivo La Guaira, y a las 4 de la tarde en el Agustín Tobar, Zamora recibe a UCB, Betania. Sí, seguimos ese mismo sábado. Estudiantes recibe en el Metropolitano a Academia Puerto Cabello. Monagas también en el Monumental recibe a las 4 de la tarde a Portuguesa. Y finalmente cierra esta jornada 5 con el compromiso entre Metropolitanos y el Deportivo Táchira en el Estadio Olímpico de la UCB a las 6 de la tarde. Este va a ser un partidazo. Todos. Fíjate, una jornada que tiene hasta 5 partidos el día sábado. Sí. Va a ser un sábado bien interesante para nuestros compañeros de producción, como a ellos les gusta, que sean jornadas de 5 o 6 partidos el mismo día para que estén bien entretenidos, para que se diviertan bastante. Les encanta, cuando tienen esos retos. Ese tipo de jornadas. La presión. De verdad que sí. Nos tenemos que ir, chicos, con esa jornada que viene en el camino, y además tenemos Copa Venezuela entre martes y miércoles. Te iba a pedir justamente el espacio para hacer ese comentario. Se retoma la Copa Venezuela desde este martes con ese partido al que ya hacíamos referencia, el Yaracuyanos Caracas. Se retoma desde la jornada 2 de la fase de grupos. Se va a completar la fase de grupos tal y como estaba planificada. Lo que variaron obviamente son las fechas. Se reprogramó el resto del calendario. Luego, los equipos que avancen a la siguiente fase, que serán los líderes de cada uno de los 5 grupos y los 3 mejores segundos, se cruzarán con los 8 equipos que ya tienen su boleto directo a octavos de final, que son los que disputaron la fase final del torneo Apertura.
esas llaves de octavos de final, a partir de los octavos de final, todo será llave de eliminación directa a un solo partido, en la sede del equipo mejor posicionado. Esa es realmente la reestructuración que hubo en el sistema de competición. Antes esas instancias eran de ida y vuelta, ahora van a ser de un solo partido hasta alcanzar el campeón de la Copa Venezuela 2026. Nos tenemos que ir, chicos. Los citamos para el próximo lunes, en la próxima edición de Modo Fútbol. Invitarlos a asistir a los estadios, apoyar a nuestros equipos en la Copa Venezuela y en la jornada 5 que viene de nuestro fútbol. Un gusto siempre. Modo Fútbol fue presentado por Polar Pilsen.